Muy bien, segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 16 y 17, que son los últimos del capítulo 3. Vamos a leer juntos, aunque no en voz alta, pero cada uno con su Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, hombre y mujer, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Versículos importantísimos. Y el de segunda de Pedro, al final del libro, capítulo 3, versículo 18, estamos todos ahí, vamos a leerlo todos juntos. ¿Estáis? ¿Sí? Segunda de Pedro 3, 18. Antes bien, todos, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Sabéis cuando entras en una iglesia católica y encuentras un grupo rezando? Pues así me ha sonado. Vamos a decirlo con un poco de gracia y energía, ¿no? Venga, otra vez. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, tanto mejor. En semanas recientes hemos estado hablando, como recordaréis seguramente, sobre el tema del crecimiento espiritual. Mi énfasis en estos estudios o mensajes es precisamente que nos demos cuenta de que necesitamos crecimiento, cada uno de nosotros. No importa en qué nivel estés, cada uno de nosotros necesitamos crecimiento. Comenzamos hablando sobre la necesidad de crecer y poníamos un ejemplo del crecimiento del bebé. Amelie. Si Amelie no creciera, la nombro porque es la más pequeñita ahora, si Amelie no creciera, que dentro de 2, 3, 4 meses estuviera igual que ahora, pregunto a los padres, ¿os preocuparíais? ¿Verdad que sí? Hay mucha analogía que el Señor pone en su palabra acerca del crecimiento de los bebés, hace muchas comparaciones muchas veces el Señor, ¿verdad? Si hablamos de las parábolas. ¿Por qué pensamos o pudiéramos llegar a pensar que al Señor no le importa que tú crezcas o no? ¿Qué te hace pensar eso? El Señor está esperando tu crecimiento como los padres de Amelie están esperando el crecimiento de ese bebé. O más de lo que los padres pudieran esperar el crecimiento de su hijo. Pero parece que es algo que no tiene mucha importancia, o no le damos la importancia, o no reparamos en la importancia que tiene. El Señor muestra esta misma preocupación mostrándonos, enseñándonos, hablándonos por su palabra de cuánto Él quiere que crezcamos. Él quiere que sus hijos crezcan. Somos tanto o más hijos como Amelie de sus padres, como nosotros del Señor. ¿Estamos de acuerdo en eso? Somos hijos engendrados de Dios. Y si no lo entiendes, lees Juan 1, 12 y 13 creo que es. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, confían en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios.
Luego, a partir de ahí, con ese nuevo nacimiento, somos bebés, aunque tengamos 50 años, 60, 40, 30, es igual. Pero somos bebés en Cristo. El apóstol Pablo tiene que hablar a los corintios y decirle, os tengo que hablar como a bebés. ¿Por qué a bebés? Porque los bebés no tienen entendimiento, no tienen crecimiento. ¿Qué significa? Que tengo que hablaros como a bebés. El apóstol Pablo lo dice a los corintios, ¿verdad? También dice como a carnales. Mi deseo, pues, al comenzar estos mensajes, era y es, sigue siendo, que todos podamos darnos cuenta de nuestra propia necesidad de crecer en el Señor. En el segundo mensaje dijimos que el crecimiento es un signo de vida. ¿Es verdad? Pues sí, claro que sí. Podría haber raquitismo, y yo creo que el raquitismo es una enfermedad muy apropiada para encajarla en lo que nos pasa hoy a los cristianos. Tenemos raquitismo espiritual. Nos decíamos en el segundo mensaje, nos hacíamos la pregunta, ¿estoy creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador o de tu Salvador? ¿Estás creciendo? ¿Tú miras para atrás y te ves que has crecido o estás más o menos igual que hace un tiempo, un año, 2, 3, 5, 10? ¿Has crecido? ¿Estoy creciendo? ¿Estamos creciendo? Y nos preguntamos, ¿cómo sé si estoy creciendo? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Os acordáis? Alguna cosa podréis ir recordando, ¿no? Y pusimos 5 manifestaciones de ese crecimiento. 1. Crecer en humildad delante de Dios. La consecuencia será un aumento de nuestra fe y amor por el Señor. Eso va a resultar en un mayor deseo de santidad en nuestra vida. En cuarto lugar hablábamos, provocará o esto creará en nosotros un mayor deseo por las cosas espirituales. Y esto a su vez provocará un aumento en el amor hacia los demás. ¿Os acordáis que hablábamos de eso? De alguna de las cosas. Tanto hacia los creyentes como hacia los incrédulos. Yo noto falta de amor en la iglesia. Yo digo, qué directo. ¿Para eso soy el pastor? ¿Para eso me ha puesto Dios aquí? Noto falta de amor entre los hermanos. He dicho antes, y lo vuelvo a decir ahora dentro de este contexto, hermanos que vienen justo a la hora, si no más tarde, para el culto, y se van, algunos sé que tienen que marchar antes, no estoy hablando de eso, pero se van enseguida que se acaba el culto, apenas pueden decirle adiós a alguien que está alrededor y se van. Yo no sé cuáles son los problemas de cada uno, ni estoy interesado en saberlos. No estoy investigando, no estoy viendo a ver quién hace y quién no hace, pero noto eso. En las cenas fraternales noto una merma de amor por los hermanos. Todos tendremos justificación, pero al fin y al cabo la mayoría de ellas son excusas. Y me duele. Me duele. Por esta razón no vengo por la tarde. Por esta razón no me quedo a las cenas de fraternales. Ágapes, cenas de amor entre los hermanos. ¿En qué se manifiesta el amor, hermanos? Sino en el querer estar juntos. El querer, hasta donde es posible, al menos espiritualmente, intimar con los otros hermanos. Tener relación, somos seres sociales, pero me temo que las sociedades para nosotros están fuera de la iglesia, pero no en la iglesia. Nos falta comunión con los hermanos, y eso es debido sencillamente a la falta de amor. Si tuviéramos amor los unos por los otros, ¿no crees que buscaríamos estar juntos? Te hago una pregunta, ¿te gusta estar con tus hijos? La respuesta es obvia, aunque nadie me diga nada.
Pero imagínate que tus hijos ya están casados, tienen su propia familia. ¿Te gusta estar con ellos? Más, fijaos lo que voy a decir, más que nuestras familias en la carne, son nuestra familia en el Señor. ¿Os digo por qué? Y bueno, está exagerando. No exagero. No exagero, hermanos. Con tu familia, a menos que sean creyentes, un día te vas a separar para siempre. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí o no? Con tu familia, la fe, nunca más te vas a separar de ellos, ni después de la muerte. ¿Cuál te parece más importante? El tener más importancia aquí no significa que lo otro no tenga importancia. No estoy hablando de eso. Espero que todos me entendáis. Pero los lazos que unen a los creyentes es más eterno, más duradero que el propio de nuestros hijos, de nuestra familia, padres, madres. ¿Acaso el Señor, cuando nos dice el que no deja padre y madre, tal, no es digno de mí, quiere decir que tienes que aborrecerles para amar al Señor? No, claro que no. Está haciendo una comparación, y eso es lo que estoy haciendo yo ahora, una comparación. La semana pasada, como fue un mensaje breve debido a nuestra reunión de iglesia, solamente entramos en el primer punto de esos medios por los que podemos crecer. Podemos crecer, hermanos, todos, desde el más pequeño al mayor. Todos podemos crecer, cada uno a su ritmo, a su nivel, pero creciendo. Todos. Y dijimos el primer punto de los 5 o de los 4. El primero de ellos, la lectura de la Biblia, ¿os acordáis? Hermanos, yo no quiero avergonzaros, pero ¿estás leyendo la Biblia cada día? Cada día. ¿Vamos al trabajo cada día? Sí, y pobre de mí si no voy. Bien, haces bien. ¿Comes todos los días? Sí, todos los días como. Gracias a Dios también. Muy bien. ¿Duermes todos los días? Sí, gracias a Dios puedo dormir, tengo un sitio, un refugio. Gracias a Dios también. Pero todo esto que he nombrado es físico. ¿Sí o no? ¿Lees tu palabra cada día? Su palabra. ¿Por qué fallamos en esto? Y no en estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa? Si yo como, duermo y trabajo, por encima de eso tiene que estar la lectura de su palabra, la memorización, como estáis haciendo, los medios de crecimiento. El alimento espiritual que necesitamos está en la Biblia, ni siquiera en la iglesia. En la iglesia venimos a oír la palabra de Dios predicada, pero tú la tienes en tu casa. Si tú la ignoras, poco te va a hacer los mensajes que un pobre hombre pueda predicarte. ¿Me explico? La palabra de Dios es el alimento, es la comida para nuestras almas. Yo diría, si tú comes 3 veces al día, deberíamos leer, y hablo por mí también, 3 veces al día. Por lo menos. ¿Por qué? Porque si yo necesito alimentar este cuerpo, ¿cuánto más necesito alimentar mi alma? Algunos pueden estar pensando, pero es que este hombre va muy alto. No, eso es lo que le pertenece a un creyente normal. No un superhombre espiritual, no, a un creyente normal, a un hijo de Dios que ha nacido de nuevo por la gracia del Señor. Bien, hablamos de la lectura, ya lo dejamos ahí.
Pero tras la lectura, este primer punto para el crecimiento, el primer paso, ha de venir la aplicación de lo que hemos leído. De lo que hemos leído. ¿De qué nos servirá que leamos, cerremos la puerta, las tapas de la Biblia y a Dios muy buenas? Ya he leído. La pregunta sería, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Tienes que anotarlo en algún sitio o te quedas tranquila tu conciencia? Ya he leído, no me ha dicho nada la Biblia, no tengo nada que aplicar a mi vida, pero ya he leído. No sirve de nada, hermanos. No sirve de nada. Si leemos la palabra de Dios como se lee una novela, un capítulo de novela antes de irte a dormir, eso no vale. La palabra de Dios tiene que hablarnos. Por eso viene el segundo punto de esos medios que tenemos para crecer. El segundo es la meditación. La meditación. Cuán importante, hermanos, es la meditación. Y no estoy hablando de la meditación trascendental o del yoga. No, ni mucho menos. Esos precisamente no son métodos de Dios, pero sí habla de meditar la palabra de Dios. La meditación trascendental, o también el yoga, se basan en quitar las cosas de la mente. Quita los pensamientos negativos y pon los positivos. Quédate como una especie de stand-by. Cierra los ojos y ahí. Y el estrés se va, y los pensamientos negativos los desechas y tratas de quitar. ¿Sabes lo que hace la palabra del Señor, el meditar en la palabra del Señor? No es quitar, es poner en tu mente. No necesitamos quitar, sí, hay cosas que hay que quitar, es cierto, pero meditando en lo que Dios dice, metiendo dentro lo que has leído o de lo que has leído o lo que el Señor te ha enseñado, es como podrás crecer. Y no necesitarás la meditación trascendental. Lo que necesitamos no es sacar, es meter la palabra de Dios. Me pregunto, bueno, saqué una definición de lo que es el yoga, sistema hindú de filosofía y práctica ascética que envuelve meditación y contemplación y culmina en un trance considerado como una unión con el Ser Supremo. Cuando leí esto, digo, la pregunta es, ¿con qué Ser Supremo? Porque no conocen a Cristo. Los hindúes no lo conocen. Y muchos de los que lo practican esto, tampoco. ¿Se puede unir alguien a Dios si no es a través del Señor Jesucristo? Entonces me pregunto otra vez, ¿con qué Ser Supremo se unen? Bien, vamos a dejar el tema. Estamos hablando de meditar. Meditar es reflexionar sobre lo que has leído, sobre lo que el Señor te haya dicho en la palabra, poner las cosas juntas. Como si estuviéramos hablando de un puzzle. ¿Has hecho alguna vez un puzzle? O sabes cómo se hace, ¿no? Muchas piezas irregulares, pero tienen que ir encajando la una a la otra, ¿verdad? Y a veces lleva rato, depende de la dificultad que tenga el puzzle. Pero al final lo acabas poniendo. Pero es poner las cosas una encajando con la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es meditar, es un ejemplo de lo que podríamos llamar meditar. Considerar tu situación, tus situaciones, tus condiciones. Hermanos, ¿meditamos? ¿Meditamos realmente en lo que leemos? Es un ejercicio mental y necesita un tiempo, sí, de calma. Es difícil meditar con el ajetreo de cada día. Es muy difícil. Hace falta un tiempo de calma. En nuestros tiempos, eso de meditar se ha vuelto una utopía. ¿Sabéis lo que es una utopía? Algo muy bonito pero inalcanzable. Una aspiración que nadie puede llegar. Parar
¿Y meditar? ¿De qué me está hablando? ¿Qué es eso? No hay tiempo para meditar, no hay tiempo para pensar en lo que hemos leído, en lo que el Señor quiere, en lo que el Señor nos ha dicho. Nos estamos acostumbrando a ser llevados. Yo creo que, hablando de España, que es la que más conozco, si hubiera más gente con criterio, las cosas irían de otra manera. Lo digo sinceramente. Y ella pronto dice mamá, o ya lo dice. ¿Ya dice mamá? Mamá, ajá. Enhorabuena. Muy bien, pues mamá, al trabajo. No tenemos tiempo de concentrarnos, ¿es cierto? Podemos concentrarnos en el trabajo. ¿Me escucháis a mí, por favor? Podemos concentrarnos en el trabajo. ¿Sí o no? Cuando trabajamos, ¿estamos concentrados en lo que hacemos? Y no lo hagas y verás, el trabajo no sale, o no sale bien. Estamos concentrados cuando tenemos que estudiar, especialmente cuando viene un examen. ¿Me equivoco? Estamos concentrados. ¿Sí o no? Señores estudiantes. Sí, claro que sí. Estamos concentrados cuando leemos y después que leemos la palabra de Dios. No. ¿Estamos concentrados cuando estamos en el culto y alguien está predicando? Me dejé la cocina, no sé si dejé el fuego encendido o apagado. Ahora cuando llegue tengo que poner la sopa a calentar. Tenemos que pagar el recibo de la luz que nos ha devuelto. Mañana cuando llegue al trabajo, lunes tengo que hacer, que me dijo el jefe que tenía tal. ¿No es cierto que esos pensamientos nos vienen a la mente? No estoy leyendo la mente de nadie, no tengo esa facultad. Solamente sé, enhorabuena, Amelie, y ya dice mamá. Bueno, dice mamá, pero es igual, el acento no importa. ¿Es cierto lo que estoy diciendo? Vienen pensamientos. Y como no te disciplines en decir ahora no, como no tengas fuerza de voluntad de decir este no es el momento, la mente se va. Y estás aquí, pero solo en vez de estar una hora en la predicación, estás 15 minutos. Lo demás del tiempo la mente se va para acá, para allá. ¿Por qué sabré yo eso, no? ¿Por qué lo sabré? Por experiencia. Yo también me he pasado muchos años en el banco. ¿De acuerdo? Y ahora, si me desconcentro un momento de las cosas que tengo que decir, tanto que estén aquí o que vengan a mi mente, me puedo perder. Necesitamos práctica en la concentración. Por eso he dicho, no creáis que es una crítica en sí, por eso he dicho, cuando entra alguien por la puerta por la tarde, digo tarde, después de la hora me refiero, todo el mundo a ver qué pasa, a ver quién entra. ¿Es verdad? ¿Por qué? Yo en eso sí que me discipliné. Cuando oigo el ruido de la puerta, digo, no voy a mirar, estoy en otra cosa. Eso sí lo he hecho. Y lo conseguí. Cuando alguien entra por la puerta más tarde, a mí no me molesta. Pero tú imagínate que estás predicando aquí y llega alguien y todo el mundo deja de atenderte a ti para atender a ver quién ha venido. No sé si cómo va vestido, por qué habrá llegado tarde, yo qué sé, ¿verdad? Un montón de cosas que vienen pum a la mente. Pensé que no iba a venir y ha venido al final, yo qué sé. ¿Por qué no somos capaces de estar haciendo lo que estábamos haciendo aunque alguien entre? Alguien vaya al lavabo. Una niña que se mueve. Ahora han sacado a Amelie. Amelie no tiene culpa, ni su madre tampoco. La tenemos nosotros, hermanos. Que no tenemos la mente disciplinada para estar concentrados en algo. ¿Me equivoco o no?
las prisas de nuestro tiempo. ¿Tú sabes por qué la gente cada vez está más manipulada? Estamos, vamos a meter también, yo no soy el único, pero estamos manipulados. ¿No te has dado cuenta? Si no te has dado cuenta es porque no te paras a pensar. Cada día menos personas, o cada día hay menos personas que piensan por sí mismos, que tengan su propia opinión en política, en alimentación, en ropa, en lo que tú quieras, es igual. Me dicen, a mí me llama la atención, me dicen, o sea, veo algunos, parece que es moda ya de tiempo, que llevan el jersey por fuera aquí, pero aquí en la hebilla metido por dentro. ¿Te has fijado en eso? ¿Sí o no? Y yo me pregunto, ¿y eso qué significa? ¿Qué tontería es? ¿Lo llevas por dentro o lo llevas por fuera? Y bueno, ¿y en qué se fija usted? Me fijo en muchas cosas. Pero me fijo más en los tontos que hacen lo mismo, sin saber por qué, porque lo lleva aquel. Porque aquel es un influencer. ¡Qué idiotez! Hacer las cosas simplemente porque alguien lo hace. Piensa un poco. Llevan el jersey y por debajo se tiene que ver la camiseta blanca. Ya se convierte en una moda, porque, ¿verdad? ¿Pero por qué? Hay cosas que yo no voy a hacer nunca. No soy más listo que nadie. Pero no voy a copiar algo porque sí. Si copio algo, y copio a veces, es porque es mejor de lo que yo pensaba. Pero, especialmente la moda, vosotros lo conocéis. Yo creo que las señoras y señoritas, pero también los hombres que se fijan un poco. ¿De acuerdo? Es como si alguien dijera, a partir de ahora vamos a llevar la ropa así. Bueno, dejemos eso. Pero cada vez hay menos gente que piensa por sí misma. Cada vez hay menos gente que se detiene y le da vueltas en su mente acerca de cosas, especialmente la palabra de Dios. Pensar es una facultad que Dios nos ha dado. ¿Estás de acuerdo? Por eso podemos inventar, podemos arreglar cosas, podemos escribir literatura, música, por eso podemos hacer arte. Todo eso es porque hay mente, hay algo que Dios nos dio. Es una facultad que Dios tiene, Dios piensa y nos dio a nosotros capacidad para pensar. Hay mucha riqueza que se aprovecha con el uso del pensamiento. Pero lo fácil que es no pensar. Me dejo llevar por la rutina, me dejo llevar por lo que me digan y ya está. No hago propaganda. Eso es decisión de cada uno. Pero a mí no me llevaron a las vacunas en el COVID. ¿Por qué? Porque yo tengo mi propia opinión. Si tú crees que hay que vacunarse, yo no te voy a decir que no lo hagas. ¿Me explico, no? Pero yo miré, investigué y dije, esto no lo quiero en mi cuerpo. Punto. Y ya pudieron hacer presión y pudieron decir los inconformistas o los ¿cómo le llaman? No sé, le llamaron varias cosas, ¿no? A los que no nos vacunamos. No me dejaron entrar en Estados Unidos hasta mayo. A partir de ahí estoy intentando a ver si puedo entrar. Hay un tenista, Djokovic, que tampoco le dejaron ir a jugar a Australia, porque no se podía ir sin COVID, ni a Estados Unidos. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque yo tomo mis propias decisiones, hermanos, no me dejo llevar por lo que me diga aquel, ni el otro, ni el de más allá. ¿De acuerdo? Examino. Si es bueno, adelante. Si creo, y me puedo equivocar, pero si creo que no es bueno, se queda ahí. Las modas a mí me dan
Bueno, también es cierto que cuando era joven, o cuando era carnal, o cuando era un bebé, sí me dejaba llevar por las modas. Pero estoy equiparando, ¿no? Cuando era bebé o carnal, me dejaba llevar por las modas. Pero en la medida que fui creciendo, las modas se quedaban ahí a un lado. Cada uno que lleve lo que quiera, pero yo eso no lo voy a hacer porque otros lo hagan. ¿No sería una buena cosa? ¿No sería signo de personalidad? ¿Sí o no? Isaac es un nombre que me viene a la mente. Isaac, cuando el criado de Abraham traía a su esposa, llegaron y vieron a venir a alguien. Y creo que Rebeca le pregunta al mayordomo quién es. Dice, es Isaac, el que va a ser tu marido, ¿no? Y dice que Isaac había salido a meditar al campo. ¡Ay, qué tiempos tan diferentes!, ¿no? Si tuviera el trabajo, Isaac, el trabajo que yo tengo, ¿verdad? Y las cosas que hacer que yo tengo, bien. Pero él sabía lo que tenía que hacer. El tiempo se puede perder también, aunque tengas mucho, ¿eh? Se puede perder el tiempo. Pero esto voy a tener que adelantar más. Tras la lectura de la palabra de Dios y la meditación sobre lo que se ha leído, debe venir otra cosa que se llama, el tercer punto, el autoexamen. Autoexamen. Leer la Biblia es vital, pero la aplicación de ella es tanto o más importante que leer la Biblia. Leer la Biblia, no entenderla. Leer la Biblia, y hay pasajes que todavía yo no entiendo, también lo admito, pero leer la Biblia y no aplicarla es lo mismo que no haberla leído. ¿Estás de acuerdo? La Biblia es un libro vivo. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y penetra. ¿Cómo penetra? Automáticamente tienes que pensar, tienes que meditar en lo que has leído para que puedas aplicarlo y llegue hasta los tuétanos, ¿vale? Sin las Escrituras no podemos crecer espiritualmente, pero ¿de qué nos sirve leerla si no la aplicamos? Ahora, hay provecho si al leerla aplicamos algo que hayamos entendido, por bien poco que sea. Pero ¿cuántas veces has o hemos leído la Biblia y te has quedado como estabas? ¿O nos hemos quedado como estábamos? Muchas, ¿verdad? Por no decir la mayoría, en algunos casos. Sé que esas cosas ocurren, pero es lo mismo que dice Santiago. Santiago 1, lo voy a leer por vosotros. Santiago 1, 22 a 25 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, como cuando escuchamos la predicación, si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que, y ahí nos pone un ejemplo, al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se está viendo lo que ve y lo que no ve, lo que está bien, lo que está mal, y luego dice, y se va, y luego olvida lo que era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, y eso es una referencia a la palabra de Dios, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No otro, no el que no lo hace. Ese será bienaventurado. Hermanos, me imagino que todos nos miramos al espejo antes de salir de casa o cuando nos estamos arreglando, ¿verdad? Eso incluye jóvenes y más mayores. ¿Sí o no? Con un tiempo extra para las féminas, ¿de acuerdo?
No pongo límite, un tiempo extra. A algunas puede que hasta venga tarde por el espejo. Pero bueno. Pero cuando ves en el espejo y ves que no estás bien peinado o bien peinada, y luego te vas, y te vas como estabas, la pregunta es: ¿de qué te sirvió verte en el espejo? Ya lo ha dicho ella muy flojito. De nada. De nada, ¿sí o no? Y tengo la corbata torcida. Y me miro en el espejo y digo: tengo la corbata está torcida, pero bueno. Y me marcho así. ¿De qué me sirvió mirarme en el espejo, hermanos? ¿Me explico? Eso es lo que está diciendo Santiago. Si leemos en la palabra de Dios y no hacemos caso después, ¿de qué nos sirvió? Tengo que correr más. Y el espejo claramente es una analogía de la palabra del Señor. Ahora, la sabiduría, que es de lo alto, de la que también habla Santiago, nos llega por medio de la meditación y el autoexamen, o el examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué es que hay creyentes que no tienen sabiduría? No tienen discernimiento. ¿Por qué? Porque hay otros que sí. Porque hay unos que meditan y otros que no. Unos que piensan y otros que no. Unos que se miran en el espejo y aplican lo que pueden, lo que saben, y otros que no aplican nada. Sencillamente eso. ¿Por qué los corintios no eran tan buenos como los de Efesios, o ya no digamos los filipenses? ¿Por qué? ¿En qué eran diferentes? Fueron convertidos, fueron salvos, pero unos eran bebés y carnales, los otros no. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron cosas como las que hicieron los de Corinto? ¿Por qué? ¿Por qué no crecían? ¿Por qué no crecían? Y si no hay crecimiento, es porque no hay meditación. Puede haber incluso lectura de la palabra, pero no se medita y mucho menos se examina. Pero la meditación, la lectura de la palabra, la meditación y el examinarse cada uno a sí mismo nos lleva al cuarto punto, el último. La oración privada. La oración privada. Hemos dicho la lectura de la Biblia, la meditación, el autoexamen y la oración privada. Está bien que vengamos el culto de oración y de vez en cuando se levanta alguien y ora y está estupendo, me encanta. Además me gusta oír a los hermanos cómo oran. De verdad, disfruto. Pero la pregunta aquí es: ¿y la oración privada? Bueno, dice que Daniel oraba 3 veces al día, y yo también. En el desayuno, la comida y la cena. ¿Tú crees que él hacía eso? No, por supuesto que no. Es obvio que no. Este es otro medio por el que, no usándolo, no crecemos. Yo no puedo ser un buen ejemplo, lo admito. La oración es leer todavía, pensar, meditar, tengo que hacerlo todas las semanas. Pero en la oración es donde más fallo. Y a mí y a ti nos impide crecer. Han habido hombres mucho mejores que nosotros espiritualmente hablando, hablando de crecimiento, de cercanía con el Señor, de grandes hombres y mujeres de Dios que oraban no solo para las comidas. Tenemos el ejemplo de Lutero. Lutero, cuando tenía un día difícil, ¿sabéis qué decía? Tengo muchas cosas que despachar, él decía, o sea, que tratar con ellas, que hacer. Tendré que dedicar 1 hora más a la oración en este día.
Tengo muchas cosas para hacer. Así que por eso voy a tener que dedicar más tiempo a orar. Nosotros solemos hacer al revés. Cuanto más cosas tenemos para hacer, menos oramos. ¿Sí o no? Es bueno que le digamos al Señor, después que hemos leído, después que hemos meditado en lo que hemos leído, y después que hay cosas que tienes que aplicar, y sabes que tienes que aplicarlas, pero te sientes impotente, es bueno arrodillarse, o no, como tú tengas la costumbre, es igual, pero no es la postura lo que más importa. Pero decir al Señor, ayúdame a aplicar esto en mi vida. ¿Has hecho alguna vez, después de leer, después de pensar en lo que el Señor te dice, has dicho, Señor, ayúdame? O solo le decimos, Señor, ayúdame porque este trabajo es muy difícil y no sé cómo lo voy a hacer, porque estos exámenes son muy difíciles, porque tengo un problema con el banco, porque yo qué sé, ¿por qué? Pero para esto, difícil, ¿no? Difícil que lo hagamos. Es bueno que le digamos al Señor, cuán bueno ha sido lo que me has enseñado en este día. Si es que te ha enseñado algo. Si no, también le puedes pedir, Señor, ayúdame a comprender lo que estás diciendo ahí. Ha habido hombres que han orado mucho y muchas veces. Y la oración debiera ser como el aire para los pulmones. ¿Puedes aguantar sin respirar? ¿Puedes aguantar sin comer? ¿Sin beber? Pues la comida espiritual y la bebida espiritual es la palabra de Dios. Ahora estamos hablando del aire para los pulmones, respirar. La oración es tan necesaria para la vida espiritual como el aire para los pulmones. Porque si no oramos, nos asfixiamos. ¿Te das cuenta? Hemos dicho muchas veces, y no voy a meditar o a tratar en el tema, la oración eficaz que sigue del justo puede mucho. Por lo menos la última palabra he oído a algunos que lo decían. La oración eficaz del justo puede mucho, hermanos. Es parte de nuestra necesidad para crecer. Un creyente que no ora, no crece. No crece. Un creyente que no lee la palabra, no crece. Un creyente que no medita la palabra, no crece. Un creyente que no se examina a la luz de la palabra, de lo que ha leído y lo que ha meditado, no crece. Y un creyente que no ora, no crece. Ahora mi pregunta al final es, ¿queréis crecer? ¿Queremos crecer? Es que no hay otra manera para hacerlo. No es una varita mágica. No es decirle, Señor, quiero crecer y ya está. No. Hace falta hacer algo. Cosas que el Señor nos ha dado. Es un privilegio la oración, que podamos hablar con Dios en cualquier momento y circunstancia. ¿Es un privilegio? Por supuesto. ¿Y quién te ha dado ese privilegio? Dios. Dios. ¿Quién te ha dado su palabra? Dios. ¿Quién te ha dado la posibilidad de meditar? Dios. ¿Quién te ha dado el pensamiento, la capacidad de pensar por ti mismo para autoexaminarte? Dios te lo ha dado. Pero lo que no podemos decir, ¿qué quieres que haga? Yo es que no he crecido mucho. Porque no estás usando los medios que Dios te ha dado. Punto. Con este punto, hermanos, con este punto, acabamos este mensaje. La semana que viene, quiero decir que acabamos los puntos
o los medios que Dios nos ha dado internos. Pero hay medios externos. Y la semana que viene, si Dios quiere, trataremos con esos medios externos. ¿De acuerdo? Hay medios internos y los acabamos de ver. ¿Cuáles son? ¿Alguien me puede decir? Rápido. La meditación. ¿Cómo has dicho la primera? Lectura, que no te he oído bien. Lectura, meditación, autoexamen y oración. Hermanos, mi pregunta al final es, ¿estaríamos dispuestos a hacer algo para que realmente crezcamos espiritualmente? Os digo una cosa, si salimos de aquí, desgraciadamente es mucha costumbre, si salimos de aquí, o antes de salir de aquí, no lo tratamos, pero simplemente el diablo viene y quita la semilla, ¿os acordáis, no? Yo no sé las cosas que te quitarán a ti o a mí la semilla, pero si saliendo de aquí ya no nos acordamos, si no meditamos en la casa, ¿meditas los mensajes con tu familia? En el tiempo de la comida, qué mejor conversación. Y es lástima que no tengo a nadie para conversar, para poder explicar. Pues yo creo que esto que he dicho está bien. Bueno, pues yo creo que mi esposa a veces me decía, sí, pero esto no creo que... Y ella me discutía y yo le argumentaba y todo eso, ¿no? Pero hablábamos. Con Damaris cuando estaba en casa también. Pero eso es algo que no se estila, ¿verdad? No se estila. Estar hablando de las cosas ya hemos oído bastante. Ya el pastor, déjalo tranquilo, que ya se ha ido, y ahora pensemos en otras cosas. Así no funciona. Simplemente no funciona. ¿No queremos una iglesia fuerte? ¿O sí? Amén. Y queremos que sea una iglesia fuerte así. ¡Chan! Ya somos una iglesia fuerte. ¿Tú crees? Ya somos creyentes maduros. ¿Tú crees que es así? ¿Habrá que hacer algo? Proponte en tu corazón hacer algo en base a lo que estás oyendo estos días. Para tu propio bien, para tu propio crecimiento. Si crees que necesitas crecimiento, porque si no ves tu necesidad, entonces no hay nada que hacer. ¿Sabes el primer punto para un alcohólico que va a la Asociación Anónima de Alcohólicos? ¿Sabes el primer punto? ¿Cuál es? Reconocer que tiene un problema. Reconocer que tengo un problema. Si tú no reconoces que tienes un problema, no lo vas a arreglar. Y seguirá pasando el tiempo, y el tiempo, y el tiempo, y no lo vas a solucionar. Y seguirás igual o peor en tu vida cristiana. Hace falta, ese primer punto es importantísimo. Yo no sé si te despiden o no. Venga usted cuando reconozca que tiene un problema. Pero si no, aquí no vamos a hacer nada. Bueno, en la iglesia no se puede hacer eso, ¿verdad? Pero bien que tendríamos que hacer lo mismo cada uno. Delante del Señor. Señor, tengo un problema. Yo tengo un problema. Y creo que vosotros también tenéis un problema. Tenemos un problema. Falta de crecimiento, falta de amor a los hermanos, como decíamos hace unas semanas. ¿Qué podemos esperar de una iglesia así? ¿Nos gustaría ver la iglesia llena? Sí. ¿Así? No. ¿Así? No. ¿Puedo hablar más claro? Hablo todo lo claro que puedo, para que se entienda. Así no podemos continuar. Si no crecemos, mira, si no hay crecimiento, no hay ningún interés en hablar de nadie, con nadie, acerca del Evangelio. ¿Cuántas oportunidades perdemos todos los días? Ni se sabe. Cada uno puede considerar, si es que piensa, hoy podía haberle hablado a este señor, a esta señora, ¿verdad? Y dice la Biblia, y la palabra dice que la fe viene por el, no sé cómo dice,
Oír. Y el oír por... ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que alguien nunca podrá ser salvo si no hay alguien que le habla. Sea la Biblia por sí o una persona. ¿Qué persona? ¿Los incrédulos? No, los creyentes son los que han de ir y hablar para que otros puedan ser salvos. Habían folletos allí, no sé si continúan o se han quitado ya. En la puerta hay. ¿Cuánto tiempo hace que no le has dado un folleto a una persona? No me lo digas, piénsalo. Un folleto a alguien que no le puedes hablar, o que está de paso, o que no te puedes entretener porque está la panadería y está llena y no le puedes hablar al panadero o a la panadera y ponerte a hablar allí. Pero un folleto puede hablarle en otro momento que tú no estés, ¿sí o no? ¿Cuántos folletos llevas en el bolso, en el bolsillo? ¿Entendéis lo que quiero decir, hermanos? ¿Entendemos lo que queremos decir? Alguien dijo, si yo quisiera, no lo tengo anotado, pensé que estaba, pero no está. Si yo quisiera avergonzar a alguien, le preguntaría, ¿cómo está tu vida de oración? Si me lo preguntan, me avergüenzo. Si te lo preguntaran a ti, ¿te avergonzarías? ¿Cómo está tu vida de oración? Mal. ¿Por qué no crezco? Porque sí, leo la Biblia, pero no medito. No me examino, ni menos oro. El Señor podría decirme, hijo, ¿y tú quieres crecer así? ¿No comes leche? ¿Eh? ¿No respiras? ¿Y quieres crecer? Quiera el Señor, hermanos, hablar a nuestros corazones. ¿Cuán fieles somos con la lectura de la palabra? Pregúntatelo, no te olvides, pregúntatelo. ¿Cuán fieles somos en meditar en la palabra de Dios? ¿Cuán fieles somos en nuestro autoexamen? ¿Nos autoexaminamos o ya hemos leído y cerramos la Biblia y ya está? Clic, tacho. Ya he leído hoy. Menos mal. ¿Cuán fieles somos en nuestras oraciones privadas? Si realmente queremos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, Señor y Salvador, tendremos que poner en práctica los medios que Dios nos ha dado. De otra manera, te vas a quedar igual o peor. Porque en la vida cristiana estar igual es casi imposible. O subes o bajas. Quiera el Señor ayudarnos a comprender primeramente nuestra necesidad y a hacer algo. Con la ayuda del Señor, hacer algo para remediarlo.